Ver para creer. Fanáticos del boxeo, amigos suscriptores, la noche de ayer fue de no creer. Fue imposible, fue increíble. Si no lo veo, no lo creo. Dalton Smith rompió a un ídolo. Dalton Smith acribilló, masacró, humilló, noqueó a Subriel Matías. Dalton Smith hizo lo imposible, viajó de Inglaterra hasta Brooklyn para realizar la hazaña que parecía improbable. Noqueó al Orgullo de Maternillo en el round 6. Lo dejó todo torombolo con unos buenos derechazos y lo fulminó con este golpe al temporal, dejándolo totalmente fuera de sí al gran Subriel Matías, quien se desplomó en la lona como un muñeco de trapo. Hay nuevo campeón mundial. Dalton Smith es el campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Ayer dio la pelea de su vida al británico y se le reconoce el valor, se le reconoce la osadía, se le reconoce la proeza que acaba de hacer. Hombre, qué bruto, dio una pelea muy buena a pesar de tener todo en su contra, el público en su contra, las apuestas en su contra, nadie creía en él y nos cayó la boca a todos sus detractores, incluyéndome, con muy buen boxeo. Dalton Smith fue muy efectivo, aprovechó la pésima defensa de Subriel Matías. Subriel Matías ya debe de pensar en retirarse. Fue un error haber despedido al Panda Nayar. Desde que dejó al Panda, Subriel no ha sido el mismo. Este es el segundo mayor descalabro de su carrera. La primera vez que noquean al Orgullo de Maternillo, el primer descalabro fue con Liam Paró en su casa ante su gente, y ahora esta humillación a manos del inglés Dalton Smith. Cae Subriel Matías en su primer defensa de una manera horrible. Dalton Smith anda con todo, es un trueno como lo dice su apodo, es una máquina, campeón británico, campeón europeo y ahora campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, colocándose en la élite de las 140 libras, donde están también Gary Antoine Russell, campeón de la WBA, Teófimo López, campeón WBO y de The Ring, y Richardson Hitchkins, campeón mundial IBF. Y ahora se suma el británico Dalton Smith como flamante campeón mundial WBC en las 140 libras. Y del tiro podemos decir que empezó bien Subriel Matías en los primeros rounds. Incluso parecía que Subriel Matías podía noquear a Dalton Smith, pero se confió de más, se creció de más, se engolosinó y empezó a pelear sin guardia. Subriel Matías con las manos abajo todo el tiempo, subestimó al inglés y el inglés aprovechó la arrogancia de Subriel Matías, dos derechazos bien acomodados y después un gancho que se lo aterrizó al temporal izquierdo de Subriel Matías para que se desplomara en la lona. Tremendo Dalton Smith, Eddie Hearn feliz, los ingleses felices, enhorabuena porque tienen a un excelente y sólido campeón mundial. Ayer también Dalton Smith en las entrevistas posteriores a la pelea mencionó que quería a Richardson Hitchkins, pero parece que Hitchkins va a ir contra la migraña Oscar Duarte, no va a ir contra Lindolfo, parece que va a ir contra la migraña. Y también comentó de una pelea contra el Perro Chulo. Dalton Smith comentó que quiere pelear contra Pitbull Cruz o contra Hitchkins. Contra Hitchkins parece muy improbable, así que la carta abierta es Isaac el Pitbull Cruz. Dalton Smith comentó el día de ayer que quiere enfrentar al Perro Chulo en su primer defensa, pero en Inglaterra. Que Dalton Smith ya no va a viajar a los Estados Unidos. ¿Qué opinan de este tiro? Dalton Smith contra Isaac el Pitbull Cruz, y le mandó el reto al Pitbull Cruz para pelear en Inglaterra por el campeonato mundial, y ojalá que el Pitbull Cruz acepte ir a Inglaterra a vengar a Subriel Matías y coronarse como campeón del mundo. ¿Ustedes qué opinan de una pelea entre Dalton Smith contra Pitbull Cruz en Inglaterra? ¿Les late el reto? ¿Les late el desafío? Y si te late el reto de Dalton Smith, regálame un like en este momento, y si aún no te has suscrito al canal y te gusta nuestro contenido, suscríbete en este momento porque es gratis y a nosotros nos ayuda mucho. Excelente pelea de Dalton Smith, hay que aplaudirle su valentía, hay que aplaudirle su concentración y su inteligencia. Subriel Matías lo hizo muy mal, salió muy confiado a su fuerza natural, confiado en su propio poder. Estaba muy confiado Subriel Matías a su poder, estaba muy confiado a su fuerza natural, a su resistencia, a su fuerte mandíbula. Eso de bajar las manos todo el tiempo le funcionó mientras no se enfrentaba a rivales de élite, pero ante un pegador de élite, tarde o temprano esa maña de salir a pelear sin guardia y con las manos abajo le iba a pasar factura. Tarde o temprano eso iba a pasar. Muy mala pelea de Subriel Matías en el sentido que se confió, en el sentido que no traía estrategia, y creo que este es el fin de Subriel Matías. Creo que esta debería de ser la pelea del retiro de Subriel Matías. Tiene más de 30 años, se ha visto mal y en lo personal como fan me decepcionó. Me decepcionó la actuación de Subriel Matías, subestimó a Dalton Smith y eso le costó el knockout. En el box no hay enemigo pequeño.
Pero no importa, ahora hay que ver hacia el futuro y una pelea contra Isaac el Pitbull Cruz es de llamar mucho la atención. Sean Gibbons contra Eddie Hearn en Inglaterra. México contra Inglaterra. Yo creo que el Pitbull Cruz sí le gana al inglés. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Batacazo en Brooklyn, ver para creer. Hay nuevo campeón mundial superligero por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Enhorabuena para Inglaterra y aquí te dejo un video que vas a disfrutar mucho. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Sigue en Richie Vlog. Un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video porque vamos a platicar del vaquero Navarrete para que estén atentos con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.